Buen día a todos. En esta unidad lo que vamos a ver es el procedimiento civil romano, básicamente un conjunto de actos procesales que se fueron variando a lo largo del tiempo desde el 753 a.C., con la fundación de Roma, hasta el 565 o 567, según la tesitura que se tome, después de Cristo. A lo largo de estos más de 13 siglos, el derecho no se mantuvo inmutable, por el contrario, se fueron produciendo lentas transformaciones acorde a las circunstancias políticas, sociales que afectaron a las instituciones jurídicas. A su vez, tuvo una gran expansión territorial y los romanos empezaron a relacionar con los otros pueblos cercanos, básicamente que estaban en cercanías al mar Mediterráneo. Por eso y para una mejor comprensión, antes de comenzar de lleno con el tema, conviene tener presente la periodización del estudio del derecho que efectúa Pietro Bonfante, el cual básicamente en dos grandes crisis. La primera crisis es la finalización de la Segunda Guerra Púnica en el año 200, que ahí en la filmina está marcado con amarillo, cuando Roma básicamente derrota a Cartago y pasa a dominar el mar Mediterráneo, transformando ese pequeño estado-ciudad de una actividad económica, ganadera y agrícola muy pequeña a una, a una ciudad, digamos, una pequeña ciudad, un gran estado. Por otro lado, la otra gran crisis es la muerte del emperador Alejandro Severo del año 235, indica Bonfante, donde se siente básicamente la supremacía de los bárbaros y desaparece la supremacía de Roma e Italia. En ese periodo abdica Diocleciano el trono y ocupa su lugar imperial básicamente Constantino, periodo que va del 235 al 313. Época en que Roma pasa por un periodo de decaimiento en aspectos referidos al poder imperial por la presión de los bárbaros, que logran la desvinculación entre el occidente romanizado y el oriente helenizado. Estas dos grandes crisis dan tres épocas en el estudio del derecho. Por un lado, vamos a estudiar el derecho quiritario o genuinamente romano, que era un derecho formal, solemne, basado en la palabra y en el ritualismo. El derecho, en la segunda etapa, el derecho romano universal o ius gentium, básicamente con la figura preponderante del pretor, y finalmente el derecho heleno-romano, que va desde el 235 hasta el 567 o 65 después de Cristo. En cuanto a la historia del procedimiento civil romano, hay que tener en cuenta que toda norma jurídica que atribuye derechos subjetivos o facultades, para tener eficacia debe contener disposiciones que contribuyan a defender ese derecho subjetivo. El origen de las instituciones judiciales se vincula, en primer lugar, con la familia, la primera célula de la organización institucional. En las sociedades primitivas, la defensa de los derechos fue una función privativa del jefe de familia mediante el empleo de la fuerza. Esa facultad del jefe de familia jurisdicente, cuando se organiza el Estado, fue absorbida por esta persona jurídica y la norma jurídica por sí sola es insuficiente si los derechos subjetivos no están respaldados por sanciones de un poder superior. De esta manera es el Estado quien se va a encargar de organizar este procedimiento para garantizar los derechos subjetivos de las personas. Fuera de ello, en la sociedad civil, la forma más rudimentaria de amparo jurídico es lo que se conoce como autotutela, ejercida por el que se cree titular del derecho discutido, quien se vale de la fuerza física sola o aumentada por los individuos del grupo familiar. El mantenimiento del orden hace que esa protección sea sustituida por la protección del Estado, porque nadie es juez de su propio derecho. De manera que el Estado, de algún modo, viene a poner una serie de pasos procesales para garantizar los derechos subjetivos en virtud de esa facultad jurisdicente que absorbió de los jefes de familia
antes regulada por la institución familiar. Al implementarse en Roma la autoridad judicial, fue necesario dictar un régimen o un método de enjuiciamiento para que los particulares pudieran someter sus controversias a los órganos del Estado que pudieran resolverlas. Así surgen formalidades de todo proceso judicial al cual deben ajustarse los conflictos que existen en la sociedad, teniendo en cuenta que dicho proceso es puesto a andar por medio de una acción. Dentro de estos 13 siglos que delimité anteriormente, que se pueden observar en la filmina, existieron y coexistieron entre sí distintos sistemas procesales. El primero fue el sistema procesal de las legis actionem. El segundo, el sistema formulario, que vamos a estudiar en profundidad. Y el tercero y último, el sistema extraordinario cognitorio. Vamos a estudiar en profundidad no solo el sistema formulario, sino todos los que coexistieron y existieron durante los 13 siglos en que, digamos, se desarrolló el derecho romano. Las legis actiones surgieron básicamente en el antiguo derecho romano y fueron ampliadas por la ley de las 12 tablas en el año 451 a.C. Más tarde, con la lex aebutia del año 130 a.C., aparece el procedimiento formulario que, sin anular al anterior, pues ambos coexistieron con sus rasgos propios, lo modificó sustancialmente hasta que en el periodo imperial del dominado se abre paso al último proceso, que es el extraordinario. De los 3 sistemas procesales, los presentan un rasgo en común. Básicamente forman parte de lo que los autores conocen el orden de los juicios privados. En ambos tenemos 2 etapas, tanto en el sistema de las legis actionem como en el proceso formulario. 2 etapas, una denominada fase in iure, que está llevada adelante por un magistrado, es la autoridad que representa al Estado. Este magistrado lo que hacía era regular la marcha del proceso, se fijaba el objeto de la contienda suministrando la fundamentación legal pertinente, pero sin facultad de resolver el litigio, salvo algunos casos excepcionales. O sea, ordenaba el proceso del magistrado en la primera etapa o fase in iure. Ahí ven la foto del magistrado. Y en la otra etapa, que es la put iudicem o in iudicio, se desarrollaba delante de un juez, pero un juez que en latín es iudex o arbiter, que son particulares, ciudadanos civiles comunes. Estos ciudadanos, una vez dada la intervención por parte del magistrado, iba a examinar la causa, controlaba la prueba y dictaba la sentencia. Cabe señalar que en el antiguo sistema y en el proceso formulario, el proceso tiene un margen arbitral. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que el proceso tiene un margen arbitral? Y esto es importante, porque el Estado no decidía el conflicto entre las partes, ni lo resolvía, sino que se limitaba solamente a encauzar la tramitación y presta después apoyo a la sentencia que dictará un juez privado, un ciudadano civil. En el último periodo, esta dualidad de fases o etapas prácticamente desaparece. Antes de entrar en los detalles del procedimiento civil, hay que tener en cuenta quiénes eran los encargados de llevar adelante ese procedimiento. Por lo cual hay que hablar de los órganos judiciales. Hasta que comience el procedimiento extraordinario, que es el último que vamos a estudiar, los órganos judiciales eran de 2 clases. Por un lado estaban los magistrados, que estaban dotados de la jurisdictio, eran órganos del Estado. En la primera época, esta facultad de decir el derecho la concentraba el rey. Al implementarse la etapa republicana de Roma, esa atribución básicamente pasó a los cónsules y específicamente los pretores. Ahí vamos a ver que van a aparecer los magistrados por un lado y los jueces por el otro en la filmina. Específicamente los pretores
una institución básicamente que se desglosó en dos. Primero la pretura peregrina, que se encargaba de resolver los conflictos generados con extranjeros, conflictos judiciales, contiendas, y la peregrina y la pretura urbana, que desentrañaba aquellos conflictos relativos a los ciudadanos, junto con los ediles curules, que son los encargados de presidir la primera etapa. Por otro lado, en el ámbito de los que juzgaban, en la segunda etapa del proceso tenemos al iudex, que era un ciudadano romano encargado de intervenir en la segunda etapa procesal, cuya misión fundamental era dictar la sentencia. Para ser juez se debía tener al menos 20 años de edad y pertenecer a determinadas clases sociales. El magistrado elegía de una lista propuesta de las partes si estaban de acuerdo, o el azar según la lista que estuvieran anotados los jueces. Por otro lado, en un segundo peldaño de carácter enunciativo tenemos al árbiter o árbitro. Era un ciudadano también que lo designaba el magistrado, con facultades más amplias que el juez. Algunos sostienen que ello se debía a que el árbiter podía resolver en base a la equidad o a equitas, que se ve en las primeras unidades de la materia. A su vez, encontramos a los tribunales de los recuperadores. El tribunal era un tribunal no permanente, de los que se tienen pocos datos, pero se conoce que intervenían en procesos generados entre personas de diferentes nacionalidades, o ciudadanos y peregrinos. Eran 3 o 5 nombrados por el magistrado para el caso en concreto. Y los tribunales permanentes, los cuales eran nombrados por el pueblo de Roma. El origen básicamente se retoma a la época republicana de Roma, y teníamos dos: los tribunales permanentes de los decemviros y los centumviros. Los decemviros entendían en cuestiones relativas al Estado, la libertad y la ciudadanía, mientras que los centumviros tenían su propia competencia en materia de derechos reales, familia o sucesiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente ambos tribunales tenían su propia esfera de competencia y no podían resolver otros casos que no tuvieran que ver con esos temas. Cuando desaparece la bipartición de las etapas, no hablamos más de jueces, es decir, cuando pasamos al último procedimiento ya no hablamos más de jueces ni tampoco de magistrados, puesto que la jurisdicción había sido reasumida por el emperador y éste la delegaba en funcionarios públicos que la ejercían. Aquí reside la gran diferencia entre los órganos judiciales, entre los dos primeros sistemas procesales y este último. Los magistrados tienen atribuciones originarias, les eran propias, de modo que tenían la responsabilidad y duraban en sus cargos hasta tanto dure su buena conducta en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados podían ser incluso enjuiciados ellos mismos por su desempeño por una asamblea popular, que eran los magistrados que estaban en el primer procedimiento y en el segundo. En cambio, en el último procedimiento, que es el extraordinario, quienes ejercían y impartían justicia eran los funcionarios del Estado. Eran funcionarios públicos cuya función era delegada del emperador en una suerte de orden jerárquico y verticalista, de modo tal que si el funcionario público no hacía lo que el emperador o el príncipe le decía, era removido de su cargo de manera inmediata. Ello enseña una gran diferencia que entrelaza el poder, la historia y el derecho. Piensen ustedes que en la época republicana es donde existieron los dos primeros procedimientos que básicamente le dan participación ciudadana, y en la época despótica donde se concentra el poder absoluto en el imperio, el dominado, el sistema procesal también fue en consonancia con ese orden de poder, debido a que todos dependían de lo que decidiera el emperador. El primer proceso que existió en Roma fue el sistema de las legis actionem. Era un proceso formal, exclusivo básicamente de los ciudadanos romanos. Debía llevarse en días fastos, es decir, hábiles, ante un magistrado, con el pronunciamiento de palabras escritas solemnemente,
tal como estaban establecidas en la ley, bajo pena de perder el juicio. El procedimiento comenzaba con una etapa que se llamaba in ius vocatio, era la citación. Esta etapa consistía en una conminación por parte del actor o demandante al demandado, sin sujeción a ninguna fórmula, a que comparezca ante el magistrado. Si el demandado no lo hacía o nombraba un sustituto llamado vindex, el demandante, es decir, el que interponía la acción, podía llevarlo a través de la fuerza. Ponerle la manus, se decía, a través de la manus iniectio extrajudicial. Lo agarraba y lo llevaba delante del magistrado. No se admitía ningún tipo de representación, puesto que las partes debían comparecer personalmente a juicio. ¿Qué pasaba si las partes no comparecían a juicio? Ni en el sistema de las legis actiones ni en el formulario existía lo que actualmente se conoce como juicios en rebeldía. Es decir, que si el demandado no comparecía o se comparecía al juicio y no se defendía, se autorizaba la toma de posesión de sus bienes por el actor o a la entrega de la cosa litigiosa del demandante. Al demandante, perdón. Ahora, en la segunda etapa, en la etapa apud iudicem, que faltara alguna de las dos partes implicaba que el juez iba a fallar a favor de el que estaba presente. Como se podrán ver allí, existen tipos de legis actionem, unas son de carácter declarativo y otras son de carácter ejecutivo. 3 de carácter declarativo implica que determinaba quién tenía derecho, es decir, las declarativas son aquellas acciones que intentan o que tienen como finalidad declarar la existencia del derecho a favor de alguna de las dos partes. Son básicamente juicios de conocimiento donde se conoce quién tiene el derecho y puede hacerlo valer ante el órgano judicial. Por otra parte, existían 2 etapas ejecutivas, y estas son de suma importancia, porque tienen que ver con la ejecución de esa declaración del derecho. Una vez que el derecho está declarado, es necesario que se ejecute y se cumpla esa declaración que está plasmada en la sentencia del juez privado. Pasamos las 2 etapas, la etapa in iure y apud iudicem, el juez dicta la sentencia y esa sentencia es necesaria que sea ejecutada, es decir, llevada a la praxis para que se pueda realizar el derecho. Necesito ejecutarla materialmente. Por eso son importantes tanto las acciones declarativas como las ejecutivas. La primera de las acciones de la ley de carácter declarativo es la actio per sacramentum in rem o in personam, que está mencionada allí. Esta es la más antigua y se aplica de manera general para todos los procesos para los cuales las leyes no hayan establecido un procedimiento especial. La palabra sacramentum hace alusión a una apuesta mutua según lo que se pretende en el juicio, luego de lo cual se designaba al juez. En esta etapa, básicamente en la etapa in iure, puede suceder una cuestión con la contienda, debido a que puede finalizar en esta etapa si se logra la confesión del demandado. Esto es lo que se denomina confessio in iure. Segundo, en la etapa in iure cessio, es también una cuestión importante en este proceso porque no se pasa a la segunda etapa, sino que el proceso termina en esta etapa delante del magistrado denominada in iure. Por otro lado, otra acción de la ley era la actio per iudicis postulationem. Mediante esta, en general, tramitaban acciones divisorias que específicamente eran contempladas por la ley, como la actio communi dividundo, finium redundorum y la actio familiae erciscundae. ¿Qué quiero decir con acciones divisorias? Son aquellas que implican la división de un condominio, es decir, una propiedad que pertenece a diversos sujetos, respecto de la cual cada uno de los propietarios de esa comunidad de bienes tiene una cuota aparte y es necesaria la división para que se determine qué parte le corresponde efectivamente a cada uno de esos propietarios. Por otro lado, teníamos otra acción declarativa, que es la conditio.
estaba básicamente para reclamar una suma de dinero determinada. Pasando a la etapa de la ejecución de la sentencia, una vez que finalizaba la etapa in iure y apud iuris en el juez privado dictaba la sentencia, si no se cumplía voluntariamente con lo sentenciado por el juez y pasaban 30 días del dictado de la sentencia, se podía iniciar alguna de las acciones ejecutivas que se observan en la filmina allí abajo. Tenemos la primera, la legis actio per manus iniectium, se llevaba al vencido ante el magistrado y allí se expresaba el crédito que se tenía y la falta del pago del mismo. Llevo la sentencia, voy con el vencido ante el magistrado y le digo que pasaron 30 días y todavía este sujeto no está cumpliendo. Si no pagaba, el magistrado hacía entrega del mismo al favorecido por la sentencia, quien pasaba a la condición de cuasi esclavo, y esto se relaciona con la unidad número 2 de cuasi esclavitud. Estaba en esa situación unos 60 días. Si nadie pagaba por él en el mercado y lo liberaba, antiguamente se podía venderlo o incluso matarlo a ese esclavo. Esto es lo que básicamente va a tener mucho desarrollo jurídico cuando hablemos de las obligaciones y la figura del nexum. Por otro lado, para hacer una breve mención de la otra legis acción ejecutiva, que es la per pignoris capionem, era una especie de embargo por la que el acreedor que estaba impago era facultado a apoderarse extrajudicial de una cosa mueble que pertenecía al deudor con el fin de obligarlo a este deudor al cumplimiento de la obligación, diligencia que podía practicar en su ausencia y aún en días no hábiles. De todas maneras, las situaciones en que era aplicada eran de excepción esta legislación, no era la regla, digamos, la regla era la primera. El acreedor no podía usar la cosa, sino lo que tenía que hacer con esa cosa que se había hecho del deudor era venderla y hacerse el pago de la deuda como castigo del incumplimiento del vencido en el procedimiento de conocimiento. Bueno. En cuanto al procedimiento formulario, es un proceso que recibe su nombre porque el magistrado en la etapa in iure redactaba una fórmula, es decir, un escrito, donde le fija al juez cuál es la cuestión sobre la que ha de versar la sentencia. Es un procedimiento también bifásico, en el que el actor frente al magistrado esgrimía la acción que intentaba valer. Esa etapa se llama edictio actionis. Esa acción podía estar prevista en el derecho civil o en el derecho honorario por la época en que se desarrolló este proceso. El pretor en ese momento analizaba los presupuestos necesarios o las circunstancias del caso en base a la conveniencia o no de otorgarle protección jurídica y, haciendo uso de su poder, denegaba o otorgaba la acción, datio o denegatio. El demandado, por su parte, podía interponer excepciones que disminuían o paralizaban los efectos de la acción intentada por el actor. Después de todo ello, se redactaba mediante un decreto del pretor la fórmula, que esa fórmula, ese escrito, designaba al juez y contenía determinadas partes. ¿Por qué es importante este proceso? Porque este proceso implica una evolución en el pensamiento de los romanos, en el sentido de que pasamos de un sistema oral a un sistema escriturario y más organizado. Las partes de esa fórmula que son importantes de ese escrito las podemos resumir en las siguientes. Tenemos una parte que se denomina la demonstratio. Allí, en ese escrito, se insertaba en el principio, para hacer conocer el asunto sobre el que se litigaba, era una explicación sintética de los hechos, la indicación del fundamento del derecho y la causa de esa acción. La otra parte era la intentio. La intentio era la parte esencial de la fórmula que reflejaba el deseo del accionante,
contenía la pretensión, esto es, el objeto del litigio. Esa intentio, es decir, esa pretensión, podía ser certa o incerta. Cierta si se pretendía una suma de dinero determinada o una cosa específica, un crédito determinado, o incierta si estaba destinada, por ejemplo, a el pago de una pena pecuniaria en concepto de la comisión de algún delito. Y finalmente teníamos a la adjudicatio, que era aquella parte que permitía adjudicar algo a alguno de los litigantes. Generalmente estaba inserta en las acciones divisorias. Y finalmente estaba la condenatio, que era la parte de la fórmula que otorgaba al juez que se designaba en ese escrito la facultad de condenar o absolver. Había fórmulas que tenían partes accidentales también o extraordinarias. No eran típicas de acción alguna, pero podían ser insertadas en cualquier fórmula si los litigantes así lo deseaban. Allí tenemos y encontramos a las excepciones. Son muy importantes porque son medios defensivos. Es un medio defensivo del demandado para repeler o suspender los efectos de la acción, para excluir lo que se ha deducido en la intentio o en la condenatio. Básicamente, la finalidad de las excepciones como medio defensivo en el juicio es neutralizar esa pretensión del demandante, obteniendo su absolución o enervar esa acción sin entrar a discutir los hechos que originaron la demanda. Según la clasificación de Gallo, el jurisconsulto, y esto se mantiene hasta la actualidad en los códigos de procedimientos civiles, incluso en el argentino, tienen efecto perentorio, pueden ser perentorias o dilatorias. Las excepciones perentorias tenían un efecto extintivo de la acción del demandante porque destruían la acción. De esta manera no podía ser intentada nuevamente, como la excepción de res judicata, que es la de cosa juzgada. Y excepciones o defensas dilatorias que solamente tenían una validez temporal, porque debían ser opuestas en un plazo establecido, como la excepción del pacto de no pedir. Podían interponerse contrademandas que tuvieran algún efecto en la representación, por ejemplo, pero salvado el vicio, se continuaba con el procedimiento, no se extinguía. Por eso son de carácter temporal o suspensivas de la acción del demandante. Finalmente, una herramienta procesal muy importante son las prescripciones. Esta era muy importante porque básicamente el magistrado le instruía al juez en el sentido de que debía prestar atención a ciertas circunstancias y que en caso de ser demostradas debía tenerlas en cuenta, porque de no ser consideradas se pronunciaría una sentencia injusta. Básicamente tiene que ver con temas de tiempo en que se ejercitan las acciones instauradas por el demandante. Llegado a la mitad del proceso, nos vamos a encontrar con una etapa procesal que se denomina litis contestatio. Ya redactada la fórmula por el magistrado y siendo la misma conocida por ambas partes, actor y demandado, demandante y demandado, o accionante y accionado, para que la instancia quedara clausurada, era necesario un acto más en que las partes debían convenir en forma clara y expresa acatar el resultado del pleito de conformidad con los términos de esa fórmula. Es decir, en esa fórmula también las partes acordaban que se iban a ajustar a lo que sentenciara ese juez privado. ¿Cuáles son los efectos que están allí anotados en la filmina y que son de suma importancia? Uno es de carácter procesal, el efecto de la fórmula. Tenía un efecto regulador y fijador. Después de haber conocido la fórmula, ninguno de los elementos que integraban podían ser modificados, por lo que la sentencia del juez debía ser dictada conforme había sido redactada esa fórmula. En relación a la acción interpuesta, tenía un efecto extintivo, porque al quedar ella concertada, no era posible que el demandante pudiera hacer valer de nuevo la misma acción, independientemente de que el juicio se llegare o no a fallar. Extinguía la acción que iniciaba el actor. La extinción de la acción se producía de pleno derecho, es decir, ipso iure, de manera automática y directa. Ese es el efecto ipso iure, hay que aprenderlo. Desde el punto de vista material, la litis contestatio, esta etapa del procedimiento, tenía un efecto extintivo y creador a la vez, porque al mismo tiempo que consumía esa relación primitiva que dio origen a la acción,
por virtud del acuerdo arbitral, creaba una nueva relación reemplazándola a la anterior, modificando sensiblemente la situación de las partes y llegando a la producción del efecto novatorio de acciones. En definitiva, la originaria relación jurídica entre el demandante y demandado quedaba sustituida por una mutua sumisión a lo que el juez decida. Consiguientemente, la acción se consume. Es un instrumento del que el demandante no puede disponer dos veces. El efecto novatorio de acciones tiene que ver con que se agota la acción original y se crea una nueva. Ello es lo que se conoce como novación de acciones. La etapa apud iudicem, en la que sigue interviniendo este juez privado, se desarrollan los alegatos, se expone los argumentos y las defensas orales, la tesis de cada una de las partes, se practicaba la prueba, la libertad probatoria, rige el sistema de la libertad probatoria y el juez privado dictaba la sentencia. Para la etapa de debate, una de las partes procesales que toman partido son los oradores y los abogados en faz de la técnica y de la oratoria que tenían en la época. En materia de la prueba, eran utilizables toda la prueba que actualmente utilizamos para probar un hecho. La sentencia se pronunciaba oralmente y en presencia de las partes, sin que se sepa de otros requisitos de carácter formal, agotando la labor del iudex. En la etapa de ejecución en el marco de este procedimiento formulario, existían tres modalidades en cuanto a ejecutar esa sentencia, en las que no me voy a detener y que solo describiré brevemente, porque se van a estudiar en profundidad cuando se llegue al proceso formulario. Una es la acción iudicati, la otra es el procedimiento de la bonorum venditio y la otra acción ejecutiva es la bonorum distractio, que tiene que ver con formas de ejecutar esa sentencia vendiéndole los bienes que se le embarguen al deudor que incumple la sentencia. Contra la sentencia que dictara el juez privado no cabía ningún tipo de recurso, no solo porque la decisión emanaba de un juez que había sido elegido libremente, sino porque el sistema formulario no admitió grados de jurisdicción, es decir, no habían etapas recursivas o de apelación, y porque la sentencia era considerada como una emanación del officium del juez que no podía ser impugnada por la parte afectada. Existen determinadas herramientas procesales que fueron creadas por la jurisprudencia que básicamente se van a analizar en profundidad en el tema de proceso formulario, que tiene una bolilla particular, pero hay que prestar atención a el tema de la in integrum restitutio y el poder de veto que tenían los magistrados en cuanto al dictado de la sentencia. Un magistrado, si la sentencia era injusta o había sido producto de un fraude o de un engaño de una de las partes, podía anular esa sentencia a raíz de las atribuciones que tenían y esa sentencia no se ejecutaba. Pero eso no quiere decir que sea una sentencia susceptible de ser recurrida, porque no existió una instancia de apelación. Allí, en la filmina, como ustedes pueden ver, está la etapa apud iudicem que se indicaba y la ejecución a partir de esas tres acciones ejecutivas para hacer valer esa sentencia, la actio iudicati, la bonorum venditio y la bonorum distractio, que fueron procesos que evolucionaron uno tras de otro. Y a la pregunta si esa sentencia podía ser recurrida, la respuesta es no, pero existían otras herramientas como la revocatio induplum, la intercesio y la in integrum restitutio, que hay que estudiarlas para entender cómo se anulaba una sentencia que era injusta. Finalmente llegamos al último procedimiento, el proceso o procedimiento extraordinario o cognitorio. En la última etapa en la evolución del régimen procesal romano se conoció este sistema procesal que rigió la actividad procesal civil durante la etapa imperial del dominado, desplazando al sistema formulario.
Este sistema tuvo su antecedente en la extraordinaria cognitio, recién adquirió el carácter de sistema procesal con Diocleciano en el siglo III. Es indudable que la definitiva reforma procesal estuvo estrechamente vinculada al estado político-social de la época, pues nos encontramos alrededor del año 294, ya estaba en marcha la nueva organización administrativa del imperio, iniciada por dicho gobernante y completada por Constantino. Básicamente, el nuevo sistema no existían ya las dos etapas, sino que por el contrario, todo el proceso se ventilaba ante el mismo funcionario público. Se reemplazó la figura del juzgador en un engranaje burocrático, en un sistema burocrático imperial. La resolución de los conflictos era susceptible de revisión, no como en el proceso formulario, por una jerarquía superior, y como consecuencia vino a imponerse así uno de los más importantes postulados procesales, el de la apelación de la sentencia injusta, recurso que juega ahora sin necesidad de valerse de procedimientos extraprocesales que deriven del imperium del magistrado, que solían no dar a quien los ejercía una justa satisfacción. El proceso básicamente se volvía en una instancia única, comenzando por la litis denuntiatio, allí la podrán ver en la etapa de la citación de las partes, donde el acto hacía una invitación escrita al demandado que era entregada al principio privadamente, pero desde Constantino se anotaba en un registro. Con Justiniano, el emperador finalmente que terminó por codificar todo el derecho romano, esta citación con Justiniano se llevaba a cabo por medio de lo que se conocía como un libellus conventionis, que está también anotado en la filmina, un documento que contenía un extracto de la pretensión del actor, es decir, lo que quería el accionante, y que éste presentaba no directamente al demandado, sino al funcionario público, al juez público o juez funcionario, el cual lo invitaba a aquel por medio de un delegado. El executor tomaba algunas medidas asegurativas y recogía del demandado una especie de acuse de recibo. Si se configuraba la incomparecencia, existía el pleito en rebeldía, a diferencia de los dos otros procedimientos, y el funcionario que se encargaba de dirigir el proceso podía fallar a favor del indefensus si estimaba injusta la pretensión del actor. En cuanto al tema de la litis contestatio, pasó a perder trascendencia, puesto que solo trababa la contienda, perdiendo ese carácter novatorio de acciones del sistema formulario. Es decir, que en este caso, hasta que no se llegara a la sentencia, la acción podía ser ejercida nuevamente. En cuanto a la materia probatoria, el relajamiento de las costumbres produjo, por ejemplo, que la prueba testimonial perdiera valor, estableciéndose un sistema de valoración de prueba reglada, y eso es sumamente importante, distinto al de las libres convicciones que existió en la etapa anterior. Un sistema de valoración de la prueba tiene que ver es cómo se pondera o se evalúa o se valora el medio de prueba aportado por la parte para determinar si acredita o no el hecho alegado. Básicamente esto es una regla fundamental que hay que grabársela a fuego, que dice que el que alega un hecho tiene que probarlo. Por eso los medios de prueba son importantes. Es diferente cómo se probaban los hechos en el proceso formulario y el de la legislación que en este sistema extraordinario, en la medida que en el anterior teníamos la libertad probatoria y la libertad para valorar cómo se probaban los hechos. En cambio, en este caso es la ley de forma tasada, digamos, determinada, es la que dice que el testimonio, por ejemplo, de un testigo no tendrá ningún efecto, va a hacer falta la comparecencia de dos, por más que ese testigo haya presenciado cabalmente los hechos que se ventilan en el juicio. De modo que este sistema de la prueba tasada es un sistema bastante poco evolucionado a comparación del que existía en el anterior periodo. Finalmente, en relación a la sentencia, tenía requisitos formales, debía ser confeccionada por el juez y leída a viva voz,
podía suceder que el juez, por tratarse de una materia no legislada aún o por otras razones, entendiera que no tenía los elementos suficientes para decidir, por lo que enviaba al emperador un relato sobre el asunto al cual las partes podían hacer objeciones. La decisión en ese caso era por rescripto del emperador. Pero además, si el juez, ese funcionario público que ejercía de juez, dictaba la sentencia, esa sentencia podía ser apelada en este orden jerárquico al gobernador de provincia, al delegado de ese gobernador, eventualmente al gobernador y directamente al emperador. O sea que el proceso se tornaba bastante largo. Estos son básicamente los rasgos más fundamentales o primordiales que hay que tener en cuenta en la historia del proceso civil romano, más allá de las particularidades que se estudiarán en cada una de las bolillas que se vean al respecto. Ahora bien, para poner en marcha todo ese proceso o conjunto de actos procesales, un instrumento es muy importante que tiene que ver, o que se denomina, mejor dicho, acción. La acción podemos verla desde el punto de vista formal como un instrumento del que se valían las partes para el logro de esa tutela jurisdiccional, es decir, para poner en marcha una serie de trámites que bajo el control de los órganos jurisdiccionales le procurara la constatación de su derecho y la satisfacción de ese derecho. Verla desde un punto de vista conceptual o de carácter material implica básicamente la acción, la reclamación de un derecho, es decir, el medio por el cual una persona puede alcanzar el reconocimiento, satisfacción y sanción de un derecho subjetivo, sea que le haya sido reconocido previamente por el orden jurídico existente, como las acciones civiles o las que nazcan del imperio del magistrado. Los romanos entendieron por acción el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe, y otros entienden que la acción es el derecho puesto en armas, es decir, el instrumento que pone en funcionamiento el sistema procesal. Sin acción no hay ningún derecho que se pueda garantizar. Es muy importante conceptualizar y entender qué es la acción para poder luego entrar en su clasificación. Los romanos obviamente no idearon teóricamente estas definiciones, pero sí sentaron las bases prácticas y en las fuentes se encuentran determinados indicios de lo que ellos concibieron como acción. Al hablar de la fórmula, del proceso formulario, recordemos que esta no es más que la representación gráfica de la acción. Por ello se puede hablar de clases de fórmulas o de acciones. Teníamos acciones in personam o acciones in rem, es decir, acciones personales o reales. Las acciones personales básicamente se dirigen a pretender el cobro de un crédito o una deuda, derechos relativos a las obligaciones, y las reales se utilizan para perseguir la restitución o el reintegro de objetos o de cosas que derivan del derecho de propiedad. Las acciones reales son de carácter absoluto, es decir, y tienen un efecto erga omnes, es decir, son oponibles a todo el mundo, a todos. Por otro lado, hay acciones que se pueden clasificar en acciones de derecho estricto y de buena fe. Las acciones de derecho estricto son aquellas que no le dan ningún tipo de margen de interpretación al juez a la hora de decidir sobre el tema. El juez se atiene rigurosamente y exclusivamente al supuesto que se señala en la intentio, sin que tenga libertad para sopesar otras circunstancias por muy justas y dignas de consideración. Mientras que en las acciones de buena fe se basan en la seguridad o confianza, en la moralidad de una conducta, en el trato, y con arreglo a ese patrón elástico, que deja ancho campo de arbitrio, digamos, deja un gran margen para el arbitrio, el juez toma en consideración todos los matices a los que las cláusulas adosadas por las partes y la lealtad que debe prescindir el comercio jurídico. Es decir, el juez tiene un mayor poder interpretativo sobre las contiendas que se le presenten para resolverlo. Dentro del marco de clasificaciones también tenemos acciones privadas y populares, es decir, aquellas que amparan un interés particular o público,
por lo que a estas últimas pueden entablarlas cualquier ciudadano y a las otras solamente los ofendidos. Las acciones repersecutorias también, penales y mixtas. Dentro de las acciones privadas encontramos estas tres. En las primeras, en las repersecutorias y penales, o mejor dicho, perdón, en las repersecutorias se demanda simplemente la reintegración de un derecho perdido o de una indemnización equivalente, de modo que el patrimonio del autor no se incremente en relación al estado anterior del acto lesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solamente voy a buscar un reintegro de lo perdido, no voy a buscar un enriquecimiento. No habiendo sufrido el demandante ninguna pérdida de tipo directamente patrimonial, el importe de la condena a título de pena es para el todo ganancia y merma para el condenado. Estas acciones son las penales, las que buscan castigar con una pena generalmente pecuniaria al demandado. Y las mixtas son aquellas que tienen un efecto de reintegración o restitución y de carácter sancionatorio. Finalmente tenemos las acciones civiles y honorarias. Las civiles son creadas por la ley o las fuentes asimilables por las que suelen ser perpetuas, y las honorarias se corresponden con la actividad del magistrado de la época clásica, que fue el pretor, que suelen tener un plazo para ser utilizadas, plazo que equivale a 1 año. Dentro de las acciones del pretor muy importantes tenemos, allí se mencionan acciones honorarias útiles, ficticias, in factum o con transposición de sujetos. Vamos a empezar con esta última. Eran aquellas en cuya intentio figuraba una persona, por ejemplo, si Ticio debe a Cayo 100 pesos, que es sustituida por otra en la condenatio. Condena a pagar a Cayo 100 pesos. Sucedía en los casos de la representación judicial, ya que el absuelto condenado era el procurador, no el representado. Y también en casos en que el pretor extendía a ciertas personas, padres, dueños, responsabilidades o derechos que el ius civile consideraba inexistentes. En resumidas cuentas, básicamente se trataba en esos casos, por ejemplo, en que un menor había cometido un delito, la acción se debiera dirigir a él, pero se dirigía a una acción con transposición de sujeto donde se demandaba a el menor, pero se condenaba al padre, entonces se transponían los sujetos, el demandado y el responsable. Finalmente tenemos las acciones útiles, en las que el pretor ensanchaba el campo de la acción recreada para una situación específica a otra situación jurídica parecida o análoga. Por ejemplo, supongamos que para ejercer determinada acción es necesario ser propietario de tener la propiedad privada de determinado bien, pero el sujeto no la tenía por determinadas circunstancias. Como tenía una situación análoga, el pretor podía ensanchar el marco de esa acción y otorgarle protección por estar en una situación parecida. Esas eran acciones útiles. Por otro lado, las acciones ficticias también se lograba ensanchar el marco de actuación de la acción y se daban cumplido por determinados requisitos que de hecho no estaban cumplidos. Se ordenaba al juez que procediese como lo haría si tal supuesto se hubiera efectivamente verificado. ¿Qué quiere decir eso? Se le daba la posibilidad al juez que tuviera como que se hubieran cumplido determinados requisitos, pero que en la realidad no estaban cumplidos. Básicamente el juez iba a resolver en base a ficciones jurídicas. Y por otro lado, tenemos las acciones in factum, que eran aquellas que estaban basadas en las aequitas. Muchas veces las antiguas acciones civiles no se amoldaban a situaciones nuevas, merecedoras de una protección jurídica, por lo que el magistrado le ordenaba al juez que decidiese sin sujeción a ese derecho civil, sino simplemente si se daban tales o cuales supuestos de hecho debía condenar. Básicamente se basaban en los hechos y en la equidad, porque en el derecho civil no estaban contempladas determinadas situaciones que se presentaban día a día. Esto ha sido un panorama general de la historia del procedimiento civil romano. No es suficiente, es necesario estudiar este tema a partir de los postulados del doctor Di Pietro. Todo el sistema procesal civil romano es recomendable seguir al doctor
Di Pietro en el Manual de Derecho Romano, más allá de que se profundizarán cada uno de los procesos civiles que rigieron en Roma en cada una de las unidades que están destinadas a dicho fin. Espero que les sea de utilidad a quien vean estas filminas o este video, y estoy cualquier cosa a su disposición para consulta o evacuar dudas. Así que, habiendo finalizado, muchas gracias a todos.